Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción. Tengo a mis compañeros de equipo como observadores para que estén al tanto. ClickUp hace que el trabajo sea fácil. Haz clic en el enlace para crear tu espacio de trabajo gratis. Como observadores para que estén al tanto. ClickUp hace que el trabajo sea fácil. Haz clic en el enlace para crear tu espacio de trabajo gratis. Dios les bendiga, muy buenas noches. Hoy vamos a estar grabando la alabanza que se titula Kunantutapi Tandanakunchik, la segunda parte. El día de ayer ya avanzamos un poco y hoy vamos a seguir continuando y, si Dios permite, culminar esta pista. Muy buenas noches. Hoy vamos a estar grabando la alabanza que se titula Kunantutapi Tandanakunchik, la segunda. Vamos a escuchar el avance, hasta donde ya tenemos. Saludos, hermano Davidcito, que el Señor le bendiga. Gracias por estar en esta transmisión. Sigamos adelante.
visto el avance que hemos hecho. Es hasta la melodía y una estrofa de esta alabanza. Nos faltaría el coro y otro verso más. Entonces vamos a proceder con la edición de audio. Vamos a editar, pero antes quería aumentar unos instrumentos más en esta parte de aquí, en la parte de la melodía, para que se escuche más lleno. Vamos a crear un canal y vamos a poner un instrumento. Vamos a poner un instrumento. ¿Qué podría ser? Este platillo vamos a poner en esta parte, en la segunda parte de la melodía. Vamos a poner este instrumento. Entonces vamos a grabar. Vamos a grabar otra vez. Podría quedar. Vamos a revisar qué tal nos salió esta grabación. Aquí siento que le falta algo y vamos a rellenarla en la parte del estribillo. Vamos a aumentar un instrumento. Aquí pongámosle de nombre platillo. Y aquí vamos a aumentar algún instrumento. Unas palmas estaría bien. Unas palmas estaría bien. Vamos a buscar un instrumento de palmas. Vamos a ver qué tal nos sale con eso.
Espérense. Vamos a buscar otro sonido. Palmas. Vamos a probar con eso, a ver qué tal me sale. Está saturando un poco. Sí está bien, pero está un poco grave. Está algo más agudo. Vamos a seguir buscando. Este está bien. Esto me gusta. Le vamos a grabar. Vamos a editar esto para que sea igual que el bombo. Vamos a cortar justo aquí. Vamos a cortar aquí. Ya. Cortamos ahí. Vamos a borrar. Justo en el inicio de la onda de sonido, vamos a cortar aquí, vamos a borrar, esto vamos a jalar para acá, listo. Entonces ahora vamos a poner en el inicio de esto. Entonces esto vendría acá y hacemos un cortecito en este compás y vamos a duplicar. Ya, vamos a duplicar. Sí, me gusta esto, quedó más bien, poco más lleno. Un poquito más lleno. Igual aquí vamos a aumentar
Esto de aquí, vamos a aumentar el platillo. Sí. Listo. Listo, ya tenemos la melodía y una parte del verso. Nos faltaría el coro, un verso y otra vez se repite el coro. Vamos a copiar, vamos a hacer la edición. Vamos a copiar para hacer la edición. El, el bombo y el güiro siempre, bueno, yo les pongo iguales. Porque yo casi hago los juegos con las congas, con las campanas y con los jam blocks. Y suelo poner el bombo y el güiro iguales. Que vayan haciendo el ritmo hasta que acabe la alabanza. La canción, pues. Listo. Entonces de aquí otra vez vamos a
a iniciar con la edición, copiando lo que son los acordes y el bajo. Vamos a copiar aquí los acordes. Ya, vamos a copiar el bajo. De igual forma, vamos a editar esto. Entonces, necesitamos una melodía. Aquí tenemos la parte del verso. Ya, aquí tenemos el coro. Aquí vamos a poner la parte del verso y terminamos con el coro. Y ahí finaliza la alabanza. Ya. Igual vamos a duplicar el bajo. Aquí nos falta un poco. Vamos a copiar esto. Ya. Sería, hasta ahí sería la alabanza. Entonces ahora vamos a hacer la edición copiando los demás instrumentos. Y también. Ok.
Vamos a copiar primero esto. Una conga. Listo. Listo. Y vamos a copiar. Listo. Listo. Ya hemos copiado eso y ahora vamos a seguir copiando este de aquí.
esta melodía de acá. Casi comienzan iguales. Ya. Vamos a copiar de nuevo. Estoy aquí. Vamos a cortar. Ahí sí quedó bien. Listo, ahora vamos a copiar la melodía del estribillo. Un poquito más adelante. Aquí me falta la melodía. Falta la melodía. Antes de copiar esto me falta esta parte de aquí, que viene siendo la melodía.
Dios le bendiga, Manuel Roldán. Gracias por ver la transmisión. Bendiciones desde la ciudad de Alausí. Dios le bendiga. Aquí nos falta copiar una campana. Vamos a copiar la campana. Aquí vamos a copiar esto. En esta parte de aquí podríamos repetir estas mismas congas. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Sí? Queda bien. Ahí está mucho mejor. Aquí podríamos hacer un corte. Esta parte de aquí. Vamos a eliminar el güiro. Eliminemos el güiro. Eliminar esto. Listo. Y queda un poquito mejor con los cortes para que entre el verso que es de la alabanza. Aquí estamos. Aquí vamos a eliminar esto. Igual el bombo, vamos a eliminar un bombo. Vamos a eliminar este. Vamos a eliminar hasta aquí. Las palmas nos están molestando un poco. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar. Igual aquí nos está molestando un poco la campana.
aquí, vamos a eliminar. Y aquí en esta parte podríamos grabar un platillo. Vamos a grabar un platillo. Dios le bendiga, segundo Cuji, que siga adelante usted también en el camino del Señor. Gracias por ver la transmisión. Y lo que estamos haciendo es el avance de la alabanza Kunantutapi Tandanakunchi. Es una alabanza muy bonita de coro Rosa de Saron Alausí, al estilo de Kadash Studios. Vamos a grabar en lo que es el platillo. Estamos editando la alabanza y vamos a buscar un platillo. Podría ser eso. Vamos a ver qué tal nos queda. No, solamente sería un golpe. O a su vez podríamos copiar el redoble que hicimos en el video anterior. Vamos a ver el redoble que hicimos con el timbal. Y este de aquí podemos copiar. Este de aquí podemos copiar. Vamos a cortar. Vamos a copiar. ¿Dónde tenemos el corte? ¿Dónde está el corte? Justo aquí. Aquí podríamos hacer redobles aquí. Aquí. Aquí podríamos pegar. Está muy adelantado. Muy adelantado. Ahí quedó bien. No me convence, vamos a grabar otro. Está muy alto, vamos a eliminar.
Vamos a repetir. Listo, vamos a ver qué tal nos quedó. Sí, nos quedó bien. Ahora vamos a copiar las congas y vamos a copiar los bongos y así vamos avanzando. Listo, aquí vamos a copiar esto. Ok, vamos a copiar esto. También. Vamos a copiar esto de aquí. Ahora nos falta una campana. Vamos a copiar la campana. Y aquí nos falta el platillo. Listo. Por último vamos a añadirle los redobles, ¿no? Esto vamos a copiar de aquí, justo en la terminación de este instrumento.
Vamos a eliminar esto. Eliminamos 1, 2, 3, 4 compases de güiro y conga y uno de bombo. 4 compases de güiro y conga. Uno, dos, tres, 4 y 4. Ok, ahora vamos a copiar el último verso de aquí. Igual vamos a copiar las congas. Las congas. Aquí también vamos a copiar lo que son las campanas. Vamos a eliminar el güiro. Bueno, uno de estos. Listo. Hasta ahí ya culminamos editando lo que son las percusiones de güiro, congas y campanas. Ahora vamos a editar la parte de los jam blocks, que es conocido como zapitos, y también la parte de los platillos. Dios le bendiga, mi hermano José Capito. Bendiciones, gracias por ver la transmisión. Que el Señor le bendiga en su trabajo, en la salud, en la familia, en todo mismo. Gracias, hermano, por ver la transmisión. Ya una vez hemos terminado la edición de esto, vamos a pasar a los zapitos.
cierto que no es necesario los zapitos porque se escucha bien y suena bien solamente con la campana. O podría ocuparle cuando empiece la canción, los versos. Por eso yo suelo grabar muchas cosas y ocupar cuando sea necesario. Aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, en el inicio, en la melodía, pues para mí no es necesario el sapito, aunque ya está grabado. Suena bien sin el sapito, solamente con la campana. Ahí suena otra campana. Y sí, podría ser. De hecho, lo que omitimos anteriormente, el sapito podría entrar aquí. Se escucha bonito y en la parte donde cantan los coros, las hermanas del coro, pues se escucha bien. Y vamos a ver qué tal suena aquí. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Para no ser digamos, tan recto, para que suene dinámico, podríamos eliminar la mitad de este instrumento del sapito para que entre en el segundo verso con fuerza. Hasta aquí. Podríamos eliminar todo esto. Vamos a ver qué tal suena. Y suena mucho mejor. Igual vamos a poner el Jamrock azul. Vamos a copiar y pegar aquí. Vamos a ver qué tal suena. Dios le bendiga. Saludos desde Alausí. Bendiciones, hermano de Cuenca. Que el Señor le bendiga. Esa parte me gusta. Aunque en esta parte de aquí
forma vamos a copiar el jump block. Este de aquí vamos a copiar porque queda bien en la parte donde es el verso y después ya entra con fuerza. Esa parte me gusta. Listo, hasta ahí. Ahora vamos a copiar la parte de la melodía, los acompañamientos en la parte del verso. Este de aquí vamos a copiar. Vamos a copiar. Aquí. Listo, aquí. Vamos a copiar aquí. Vamos a copiar en esta parte de aquí. El de 50. Aquí está mal, hay que moverlo un poquito más. Sería en este compás. Ahí estamos bien. Ya vamos a copiar esta parte de aquí, lo que son las palmas. Aquí no le he puesto el nombre, vamos a poner palmas. Palmas. Ya, vamos a... Justo cae en el último, en la última onda del sonido. Vamos a copiar ese instrumento, ese sonido de las palmas para el estribillo. Y empieza justo de aquí.
eso, vamos a copiar lo que son las palmas. Listo, aquí nos falta lo que es el platillo. Eso es lo que le da el sabor a la alabanza. Vamos a poner aquí. Listo, ahora vamos a copiar la melodía del estribillo. Voy a copiar la melodía del estribillo. Está muy adelantado, vamos a arrastrar un poco. Está muy atrasado. Un compás más adelante. Listo, ahí igual vamos a copiar este de aquí, el de 50, que es el acompañamiento para el canto. A ver, de las palmas, vamos a copiar un 2 en el tercero. Un 2 aquí. Aquí nos faltó el platillo. Listo, vamos a copiar aquí la parte del estribillo, la melodía del estribillo. Vamos a copiar eso. Está muy atrasado. Vamos a copiarle ahí. Está muy
Voy a trazar igual. Ahí. Ahí quedó bien. Y culminamos con la alabanza aquí. Ahora lo que nos falta hacer son los jump blocks. Vamos a editar la parte de los jump blocks. Y ahora vamos por aquí. Dios le bendiga, Manuel Roldán. Muchas gracias por el apoyo. Siga adelante usted también. Bendiciones. Listo, hemos culminado con lo que son la parte de los jump blocks. Ahora nos faltan los remates, los redobles. Vamos a arreglar los redobles y con eso vamos a culminar esta hermosa alabanza.
Ujú. Esto no está bien. No, este de aquí vamos a moverle. Ahí vamos a... Vamos a copiar esto. Listo, ahí está bien.
Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Dios les bendiga a todos mis hermanos que me acompañaron a seguir produciendo esta hermosa alabanza en ritmo tonada 6 por 8. Gracias por acompañarme, que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios nos permite, a la misma hora para seguir mezclando y por último finalizar masterizando esta hermosa pista. Y nada más que decirles que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bendiciones.